Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al webinar internacional de la Sociedad Española de Medicina, Cirugía, Pie y Tobillo. Bueno, esta noche tenemos un tema que es interesante porque aunque hablemos de los dedos menores, nunca hay que menospreciarlo. No por ser menores las complicaciones van a ser menores. A veces tenemos dedos tan gafes que los operamos varias veces y se siguen complicando. Yo, sin más, quiero dar la palabra a la doctora Sandra Catalán, pues para que nos presente al comunicador y moderador y empezar este webinar. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Yo, como siempre, no un par de detalles técnicos para este webinar. Como sabéis, si tenéis alguna pregunta para el ponente o bien para la moderadora, lo podéis hacer a través de la pestaña del panel de control que pone preguntas. Eso directamente pasará a la doctora Busquets y ella podrá filtrar o canalizar esas preguntas. Si lo que tienen es alguna pregunta de índole técnico, pues que no oyen bien, que no ven, etcétera, esto se puede hacer a través de la pestaña de chat y esto ya lo gestionaremos entre el técnico y yo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, daremos paso a este webinar que tendremos como moderadora a la doctora Rosa Busquets, que es la jefa de Pie y Tobillo del Hospital de Vallhebron de Barcelona y, como todos, bueno, ya conocéis, tiene un amplio recorrido y bueno, tenemos una moderadora de excepción. Adelante, Rosa. Hola, buenas noches. Gracias a la sociedad por haberme invitado a presentar al ponente de hoy, que es Xavi Gascó, que es un gran especialista, un excelente amigo. Xavi Gascó, bueno, que me ha comentado el doctor Dalmau, pues nos presentará el tema evitando complicaciones en cirugía de dedos menores. Y él actualmente ejerce como médico adjunto especialista en el servicio de cirugía y ortopédica y traumatología del Hospital de Son Llàtzer desde el 2004 y en pieitobillo.es en la clínica Roger Quirón desde el 2014. Bueno, pues a continuación el doctor Xavi Gascó pues comenzará a presentarnos este tema tan interesante y complicado a la vez, lo que parezca sencillo. Adelante, Xavi. Bueno, muchísimas gracias a Rosa por la presentación y enhorabuena a Toni Dalmau como presidente de la sociedad y a Sandra Catalán por la organización de estos webinars y, por supuesto, agradecerles mucho la invitación, que es un honor y una suerte estar aquí esta tarde con todos vosotros. Y nada, sin más, vamos a empezar. Si me permitís, no sé por qué. Ahora. No sé si alguien puede responder. ¿Veis? ¿Se ve la presentación? Sí. Vale, perfecto. Pues a ver si minimizo el panel este del webinar y así la puedo ver yo también. Ahora, creo que la veo. Muy bien. Si me permitís, nada, simplemente unos segundos o medio minuto para recordar a nuestro querido y gran amigo Ramón Vilado, que, como todos sabéis, nos ha dejado hace poco. Y bueno, le quería hacer este pequeño homenaje porque, aunque ya no esté aquí entre nosotros, desde luego siempre vamos a recordar su carisma, su gran personalidad y, por supuesto, todo su trabajo y todo lo que ha hecho durante tantos años por la cirugía del pie en general, por la sociedad en particular y en concreto yo le quería agradecer todo lo que le debo desde el punto de vista personal. Y bueno, cuando me propusisteis el hablar sobre dedos menores, pues la verdad es que lo tuve que dudar un poco, porque eso que dices, dedos menores, ¿no? Como qué pereza, y no sé si va a ser interesante para la gente, porque es un tema que es verdad que está, yo creo que todos lo sufrimos, pero en silencio, ¿no? Está como denostado, está ahí en una esquina y siempre se habla en los congresos de cosas más importantes, de prótesis de tobillo, de osteotomías supramalleolares, de fracturas importantes e incluso hasta de alus valgus, pero nunca se habla de dedos menores. Pero luego, por otro lado, pensé, oye, pues, ¿por qué no? Yo creo que sí que es importante, pues por lo que decimos, porque a pesar de que no se hable y casi nunca lo comentemos, ni siquiera entre nosotros, yo creo que es
un caballo de batalla que tenemos todos para ir pendiente, o a mí por lo menos me lo parece, y por eso me he vuelto un poco friki en este tema desde hace unos años, porque muchos pacientes, incluso con deformidades muy severas, que vienen a la consulta, los operamos, les dejamos un resultado o un pie que para nosotros tiene un resultado radiológico perfecto, un resultado funcional muy importante, y nos viene el paciente, por ejemplo, como esta señora, al cabo de un año o dos, y le dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo está? Pensando que te va a decir, pues muy bien. Y muchas veces el resultado es el mismo. Del juanete o del alux perfecto, no me duele nada, me va fenomenal, pero mire, este dedito me sigue rozando, este dedito se me ha quedado un torcido, este dedito está un poco tonto, y siempre los problemas son los deditos menores. Y como al final los pacientes no entienden ni de biomecánica ni de radiografías, solo entienden de estar bien o mal y poder calzarse o no sin dolor, pues al final, si los dedos menores es tan frecuente un motivo de molestia y de insatisfacción, creo que quizá debemos prestarles más atención, y de ahí pues un poco el interés de este webinar. Y es que si miramos un poquito la bibliografía, que hay más de la que parece, lo que pasa es que posiblemente no la consultamos en esta materia, sí que es verdad que es muy frecuente, que parece que va en aumento esta patología en los últimos años, al menos esto lo encontré en una publicación norteamericana, pues seguramente porque se hacen más cirugías. Además, la articulación metasofalángica, en concreto la del segundo dedo, es la articulación que más se luxa de todo el organismo. Y luego también nos dicen que las complicaciones en la cirugía de dedos menores son muy frecuentes y que además es una cirugía que tiene en general malos resultados, peor que otras cosas. De ahí, pues lo que decíamos del motivo de insatisfacción frecuente. Y el problema es que no solo la cirugía tiene malos resultados, si no lo haría, porque entonces no lo haríamos, sino que también el tratamiento ortopédico. Es decir, es un problema con el que tenemos que lidiar y que parece que todo va mal o no muy bien. Con lo cual esto hay que advertirles a los pacientes ya de entrada, cuando vamos a operar un pie como el que hemos visto. Bueno, al menos yo se lo digo, le digo, mire, no se preocupe, la luz casi seguro que va a ir bien, no va a tener problemas, pero ojo a los deditos, sobre todo con deformidades severas. No nos confiemos. Y es que si revisamos un poco más de bibliografía, pues vemos que en general en la cirugía de dedos menores hay un alto porcentaje de resultado de dedos flotantes, que es un motivo de queja frecuente, y sobre todo está más de complicación. He visto varios artículos que hay autores que hablan más de un efecto secundario, es decir, porque es tan frecuente que casi no se puede considerar una complicación. Aumenta si añadimos a la cirugía una fusión de la interfalángica proximal o una osteotomía de Weil, que hacemos con mucha frecuencia. Con lo cual, una primera idea importante, y me parece interesante recalcarla: no todas las metatarsalgias, ni todos los dedos en garra, ni siquiera todas las luxaciones metatarsofalángicas necesitan osteotomías de Weil. Sabéis que es una técnica muy utilizada, que sobre todo hace unos años la hemos utilizado muchísimo, y yo creo que por suerte va un poco a menos, y que no digo que no sea una gran técnica para según qué patologías, pero no todas las metatarsalgias necesitan una osteotomía de Weil. Como ahora veremos, hay alternativas y que posiblemente nos darán mejores resultados. Y si os fijáis, hasta el propio Lovell Weil hacía unos años publicó esto diciendo que seguramente es una técnica que no es apropiada para la mayoría de patología de los metatarsianos centrales, debido a que por factores biomecánicos tiene mucha tendencia a las complicaciones. Y es que muchas veces es verdad que con osteotomías de Weil, hablo de metatarsalgias o de incluso luxaciones metatarsofalangias establecidas, tenemos buenos resultados en cuanto al alivio del dolor, pero no tanto en cuanto al control o la reducción de la deformidad, ya que la mayoría de las publicaciones hablan de resultados de dedos flotantes hasta en un 50% y rigideces hasta en un 60%. Y es verdad que para estas deformidades, primero, que hay muchos tipos de deformidades; segundo, que no hay un gold estándar o un algoritmo de tratamiento. ¿Y cómo lo va a haber si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en la denominación? Con lo cual, esto casi es lo más importante, saber qué deformidad tiene ese dedo que vamos a tratar, ya que no es lo mismo un dedo en garra, como que veis aquí arriba, que afecta a las dos articulaciones, a las tres más bien, a la articulación interfalángica proximal, a la interfalángica distal, que están en flexión, y con una extensión o una subluxación o luxación, seguramente por una lesión más o menos importante de la placa plantar de la metatarsofalágica. ¿Que habría que diferenciarlo? Bueno, fácil, de un dedo en maza, donde el problema está solo en la interfalángica distal, también motivo frecuente de consulta. Este sí que tiene una cirugía muy, muy agradecida. Y de un dedo en martillo, donde el problema está en la interfalángica proximal, en flexión,
posiblemente con una hiperextensión de la interfalángica distal y sin problemas en la metatarsofalángica. Con lo cual ya tenemos aquí también datos importantes. Es importante ver la reductibilidad de esta deformidad, o sea, con el push test o manualmente intentando reducir la metatarsofalángica y las garras o las hiperflexiones de la interfalángica proximal o distal. Y por supuesto es muy importante también ver la estabilidad de la metatarsofalángica, que luego veremos que nos va a afectar mucho al resultado final. De hecho, hay autores que estas deformidades las diferencian entre simples o complejas en función de esta estabilidad de la metatarsofalágica. Como línea muy general de algoritmo, que ahora iremos viendo poco a poco, sería un poco esta, es decir, en deformidades más flexibles, o bueno, no más flexibles, mejor flexibles, es decir, reductibles, tenderemos a hacer técnicas de partes blandas, ya sean tenotomías de flexores, tenotomías de extensores, capsulotomías o transferencias de flexor a extensor, que es lo que más hacemos, yo creo que la mayoría. Cuando ya las deformidades son rígidas o no reductibles, pensaremos en artrodesis o artroplastias de las articulaciones afectadas. Cuando haya una inestabilidad metatarsofalángica, tendremos que pensar en alguna técnica, añadir alguna técnica para estabilizar esta articulación, sobre todo si queremos evitar un resultado de dedo flotante, ya sea reparar la placa plantar o una transferencia de flexor a extensor. Y luego no hay que olvidar que en las deformidades importantes en el plano horizontal también tenemos algunas técnicas para intentar alinear ese dedo que muchas veces es lo más complicado. Empezamos por lo más sencillo, vamos de más sencillo a más complicado. En cuanto a las flexibles, tenemos todas estas técnicas de partes blandas que hemos hablado y que realizaremos de una forma un poco secuencial. Arriba, en la imagen de la derecha de un texto de cirugía percutánea, están como marcados todos los puntos sobre los que podemos actuar, incluso óseos, ya que nuestros compañeros se dedican más a cirugía percutánea, también reducen estas deformidades con osteotomías en las falanges, simplemente buscando realinear el eje del dedo independientemente de lo que pase en la articulación. Pero lo más lógico sería usar como una técnica de partes blandas secuencial, donde primero buscaríamos la reductibilidad de la metatarsofalágica mediante una capsulotomía percutánea. Yo aquí sí que no soy muy percutanista, pero estas técnicas de partes blandas en los dedos sí que las hago percutáneas, en la metatarsofalágica. Luego iríamos a la cápsula plantar de la interfalángica proximal. Una vez reducida la interfalángica proximal, si hace falta, al flexor largo. Si no es suficiente, al flexor corto. Cuando ya tenemos el dedo reducido, podemos o no fijarlo temporalmente con una aguja de Kirchner, y si aún así nos sigue quedando, tiene tendencia, como vemos en la imagen de la derecha, a quedar elevado, entonces realizaríamos por último el alargamiento del extensor total o parcial. Estas técnicas de partes blandas es muy importante saber que funcionan o tienen mejores resultados cuando la deformidad es totalmente reductible. Totalmente es totalmente, no eso de, uy, casi se reduce, pero no. Pues si casi se reduce, pero con un tratamiento posoperatorio o con un vendaje no vamos a lograr la reducción. Es decir, si conseguimos reducirlo totalmente, de acuerdo, y si no conseguimos reducirlo totalmente, pues hay que pasar a alguna de las otras técnicas que vamos a ver luego por considerarlas no reductibles. ¿Ventajas que tienen estas técnicas? Pues que son sencillas, son rápidas, no da ninguna pereza, se hace en un momento. Inconvenientes, lo que hablamos, que si no es una deformidad totalmente reductible y nos quedamos en esto, vamos a tener un importante número de recidivas y que además son muy vendaje o curas posoperatorias dependientes. Es decir, hay que controlar muy bien la reducción. Por eso muchas veces es recomendable o optamos por poner una aguja de Kirchner para no depender tanto del vendaje y mantener la reducción de forma temporal con la aguja, pero el poner estas agujas también tiene inconvenientes que sabéis que nos van a dar más problemas de intolerancia de la aguja, dactilitis, de pérdidas de fijación o incluso por pérdida de la aguja o movilización, y por lo tanto también recidivas. Un pequeño tip, supongo que la mayoría lo conocéis o lo hacéis, pero para la tenotomía del extensor, o bien la hacemos percutánea completa si está muy contracturado, pero muchas veces no hace falta y nos deja un dedito excesivamente hipotónico, y es mejor hacer simplemente un deslizamiento de las dos bandeletas, de los dos semitendones, por una incisión. Aquí parece grande porque está diastasada por el mosquito, pero con 2 o 3 milímetros que podamos pescar el extensor, dividimos los dos semitendones y lo estiramos. Realizamos un alargamiento sin perder la continuidad y sin tener que suturarlo. Y voy a insistir un poco, ahora veréis, tanto en deformidades flexibles o reductibles como en las no reductibles, en esta técnica que yo uso mucho, en la transferencia de flexor a extensor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nos permite muy buenas correcciones
siempre que la interfalángica proximal sea flexible, si no tendremos que hacer una artrodesis. Además, no sacrificamos la movilidad de otras articulaciones y además, que esto quizás es lo más importante, nos estabiliza la articulación metatarsofalangica, que muchas veces ya está tocada de antemano en estas deformidades crónicas, con lo cual evitamos gran cantidad de dedos flotantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fue descrita, como sabéis, por Gaston Taylor hace ya muchos años y ha habido diferentes modificaciones. Se puede hacer pasando las bandeletas del flexor. Ya se puede usar primero el corto o el largo. Generalmente uso el largo. Se pueden pasar, dividirlo en dos semitendones, uno por cada lado de la F1, o bien tunelizar por la base de F1 y pasar el tendón completo por el túnel. Esto sería una incisión. Mejor, como luego veremos, vuelvo a la anterior, incisión longitudinal, ya que nos permite trabajar en la metatarsofalangica y en la interfalángica a la vez, y sobre todo porque al evitar la sección que haríamos con la incisión transversa de las venas, de los vasitos de drenaje del dedo, tenemos mucho menos índice de dedo salchicha o este dedo edematoso que queda durante muchos meses o incluso crónico. En la parte plantar, de forma percutánea, seccionamos el flexor largo y por una incisión pequeñita, un poquito más proximal, lo sacamos, lo dividimos en las dos bandeletas y las referenciamos con una sutura. Las pasamos una por cada lado, bien pegaditas al hueso para evitar pillar los paquetes, y las suturamos cruzadas arriba, siempre manteniendo el dedo en reducción, es decir, en flexión plantar un poquito pasada, un poquito más de la flexión plantar fisiológica, porque luego siempre va a perder un poco de tensión, y ahí las suturamos y luego el extensor lo suturamos por encima. Cuando ya esta deformidad, o sea, es rígida, ya hemos hablado de las flexibles, añadimos a esto, pues para corregir esa rigidez interfalángica, una artrodesis. Y en este caso, sí que ante la mínima duda os recomiendo hacer la transferencia de flexor a extensor, porque ya hemos visto antes que cuando hacemos una artrodesis interfalángica, la tendencia a que el dedo no toque el suelo y quede un dedo flotante, o incluso más elevado aún, es bastante alta. Con lo cual hacemos lo mismo que hemos dicho de pasar el flexor, pero ya no hace falta hacer las incisiones plantares, porque por el hueco que dejamos al hacer la resección de los cóndilos y de la base de la falange, abrimos las dos bandeletas del flexor corto y cogemos el profundo, el largo, lo sacamos arriba con un mosquito, referenciamos los dos semitendones, igual que hemos visto antes. A ver si funcionan los vídeos. Una vez hemos quitado los cóndilos, la primera estructura que nos encontramos, es difícil de ver porque es difícil meterse ahí abajo, no es el flexor, es la placa plantar de la interfalángica, la placa de la interfalángica o la cápsula plantar que tenemos que abrir, y hasta que veamos claramente tres tendones, las dos bandeletas del corto y entre medias el largo o el profundo, que es el que pescamos, lo subimos arriba, como lo tenemos aquí, referenciamos por cada lado las dos bandeletas, los seccionamos de distal y una vez seccionado de distal dividimos sus dos bandeletas medial y lateral. Y cuando ya tenemos las dos bandeletas divididas, las pasamos una por cada lado, como hemos visto antes. Entonces es cuando hacemos la artrodesis. Una vez pasadas, hacemos la artrodesis y una vez hecha la artrodesis, las suturamos arriba con la tensión que toca. Esto estamos hablando de deformidades rígidas. A ver si puedo pasar, que ya necesitamos hacer una artrodesis. La artrodesis, luego veremos en algunas controversias, se puede hacer con una hoja de Kirchner o con un implante endomedular, como en este caso. Aquí veis el implante preparado y las dos bandeletas ya separadas. Hacemos la fusión, las cruzamos y las suturamos aquí arriba, y este sería el resultado. Ripstein hace unos años publicó una modificación para facilitar un poco la técnica, y entonces lo que hace es, en lugar de seccionar el tendón, separar las bandeletas o en lugar de tunelizar, lo que sería la otra opción por la falange, simplemente le pasa lo tensa, como veis aquí en la imagen de arriba con el mosquito, le pasa unas suturas y esa sutura la anuda a la parte dorsal de la falange, con lo cual lo que está haciendo es como tenodesar el flexor en la base de la falange, haciendo que cuando trabaje mantenga esa flexión dorsal. Yo estuve haciendo esta técnica durante, yo creo que casi un año, hice bastantes casos y veía que tenía bastantes recidivas. Puede ser que fuera que no lo hacía del todo bien, incluso lo hacía como lo describió él en este artículo, y lo estuve comentando con él,
pero yo creo que al final acaba fracasando la sutura y el tendón no se pega ni hacemos una tenodesis en la base de la falange porque me daba la impresión que es como si no hubiera hecho la transferencia, no tenía el mismo resultado y la dejé de hacer. También como un tip, cuanto más proximal, no me sale, no puedo señalaros con el vector porque no me sale, cuanto más proximal hagamos la transferencia de las bandeletas en la F1 o hagamos esta sutura, como propone Ripstein, más efectiva es la transferencia. Es decir, no hay que intentar hacerlo tan distal como en esta imagen, sino más proximal. Este sería un poco el resultado después de la transferencia hecha, la tenodesis en este caso, más que una transferencia, y luego haríamos la fusión. Cuando tenemos casos muy severos, como puede ser en pies reumáticos, como en este caso, con deformidades, fijaros en la radiografía de perfil abajo en carga, como estaban los dedos centrales, a 90 grados de flexión dorsal, con todas las metatarsofalángicas luxadas y rígidas, con rigidez en las interfalángicas de todos los dedos. Estas técnicas son poco viables, obviamente, porque las partes blandas ya son muy precarias. Muchas veces tenemos que realizar incluso exéresis de cabezas. Fijaros, aquí la cabeza del quinto ya prácticamente en el pie que operamos no existe y la del cuarto prácticamente tampoco. Entonces hay que ir a técnicas pues más básicas. Además son pacientes que por su patología de base tienen menos demanda funcional. Y lo que hacemos son esta técnica clásica de hacer la fusión interfalángica proximal y distal o incluso sin fusión, simplemente reducirlas y hacer como una tenodermodesis como hemos hecho en el segundo. Sí que hacemos la incisión transversa para trabajar en todos los metas, ya sea hacer ostomías de Weil o resección de las cabezas, como en este caso en cuarto y quinto, cuando ya no son viables, y hacemos una fijación provisional con agujas de Kirchner que nos fija a la vez la interfalángica proximal, la distal y la metatarsofalágica temporalmente. En estos pies es muy útil. Es verdad que aceptamos una rigidez importante de las metatarsofalángicas, pero con que queden unos 20 o 30 graditos para que pueda hacer su tercer rocker, es bastante agradecida porque pasan a poder calzarse y alivia mucho la metatarsalgia. Aquí como tip, a la hora de meter las agujas de Kirchner, tenéis que recordar que no hay que intentar, que es la tendencia, buscar la axialidad del meta, porque como por la pendiente de flexión plantar que tienen los metas, los dedos quedarían en excesiva flexión, que como además van a causar rigidez esta técnica, luego el paciente apoya sobre los pulpejos de los dedos y puede ser incluso peor, es muy molesto, con lo cual las agujas tienen que ir paralelas al suelo, no busquéis el eje del meta, como veis en la imagen. Lo ideal es que entren en el meta y cuando se enclaven en la cortical plantar, que lleguen a salir, ahí las dejamos fijas. Esto sería un resultado. Entonces, ¿cuándo hacer la transferencia de flexor a extensor con sus diferentes técnicas? Cuando haya un dedo en garra o martillo con un push-up negativo, es decir, no reductible. Si queremos reducir un dedo en garra que no se reduce con el push-up. Cuando haya una insuficiencia o una rotura de la placa plantar, es decir, un síndrome de preluxación o luxación metatarsofalágica, para evitar el dedo flotante. Cuando hagamos una osteotomía de Weil o otra osteotomía que suponga un acortamiento del metatarsiano, ya que como estamos inhibiendo el mecanismo de Windlass, tenemos un altísimo porcentaje de dedo flotante que podemos evitar haciendo la transferencia. Cuando hagamos resecciones de las cabezas metatarsales aisladas, que sabemos que hay algunos casos, pues en reintervenciones de casos complejos, en Freibergs, en necrosis que ha habido por cirugías previas, para estabilizar ese dedo en su posición. No hay que confiar tanto en la fibrosis que se va a quedar. O, por supuesto, cuando hagamos casos de recidivas donde ya exista un dedo flotante o otras deformidades más importantes. Aquí serían las indicaciones para poder realinear ese dedo mediante una transferencia de flexor a extensor. Problemas que nos podemos encontrar con esta técnica y hay que tener cuidado. Una hipocorrección, pues porque no hacemos la técnica correctamente o no le damos suficiente tensión a las bandeletas, o mejor, más habitual, no las suturamos con el dedo reducido, como hemos hablado antes, que eso es importante. Lo contrario, que es peor aún, una hipercorrección, es decir, como en este caso de abajo a la derecha, que se nos quede un dedo en excesiva flexión plantar, que se produzca una hiperextensión a nivel de la interfalángica distal, poco frecuente, pero puede pasar. O luego los mismos problemas que con otras cirugías de dedos menores, pues por trabajar en ellos un edema crónico o el típico dedo salchicha posoperatorio, que también es motivo de queja frecuente de los pacientes, o que no se nos vaya el dedo en varo o en valgo o no seamos capaces de corregir esa deformidad si es preexistente. Para eso hay trucos como luego veremos.
Controversias. Vamos a hablar de 2 o 3 puntos de controversia en esta cirugía de dedos menores. Uno sería la incisión, que ya lo hemos comentado un poco. Yo prefiero longitudinal por los motivos que hemos dicho, que nos permite trabajar a más niveles. No es muy inestética, aunque es verdad que la transversa a nivel de la interfalángica proximal es mucho más estética, casi no se ve. Pero a cambio no seccionamos, que este es el motivo más importante, no seccionamos la vascularización de retorno, las venitas dorsales, y el dedo no se hincha tanto, no tenemos tanto edema. Otro tema sería la fijación, sí o no, si fijamos o hacemos técnicas de tenodermodesis y luego mantenidas por vendajes. En mi opinión, sí, prefiero la fijación, sobre todo cuando hacemos artrodesis, cuando ya tocamos hueso, ya que hay menos recidivas y también menos edema, porque la reacción inflamatoria, la fibrosis que queda a nivel de articulación cuando no está fijada dura más tiempo y el dedo queda más tiempo inflamado. Y luego, si fijamos, otra controversia puede ser el tipo de implante. En cuanto al tipo de implante, pues bueno, el más clásico, más utilizado, más sencillo, la aguja de Kirchner. Ventajas, por supuesto, que el precio, que es lo más barato, que siempre la tenemos disponible en quirófano. No hace falta que nos hayan traído nada, o si tenemos los tornillitos de la caja de antepié, pues incluso las agujas guías, que además nos permiten fusionar las dos articulaciones, interfalángica proximal y distal, o incluso, como hemos visto en los casos complejos, una fijación temporal de la metatarsofalángica. Inconvenientes, esto está sacado de un artículo, pérdida de fijación, pérdida de estabilidad por su fijación insuficiente hasta en un 78% de los casos, fracaso del implante o rotura de la aguja, que puede ser un problema más o menos incómodo, hasta en un 9% de los casos, o que esta aguja sea sintomática y haya que retirarla antes de tiempo con la correspondiente pérdida de fijación hasta en un 12% de los casos. Como alternativas tenemos métodos de fijación endomedular, que sabéis que en los últimos años ha habido una proliferación enorme, cada casa ha sacado la suya, y ahora parece que se están volviendo a poner de moda un poco los implantes de compresión continua, de nitinol con memoria para una fijación extramedular. Yo con estos en los dedos no tengo ninguna experiencia. Si me dais a elegir, los que utilizo desde hace ya unos años son los intramedulares y en concreto los de PIC, los reabsorbibles, porque permiten una estabilidad mejor que las agujas y suficiente aunque sean reabsorbibles, más confort para el paciente ya que no tiene que estar ese primer mes o 6 semanas preocupado por las agujas, los calcetines y que si se enganchan en los vendajes, tiene mayor tasa de fusión y, como decíamos, menor inflamación posoperatoria del dedito, menos de 2 salchichas. Inconvenientes, pues por supuesto el precio, son más caros, aunque también están, como todo, conforme los usamos más, están bajando bastante. Y en cuanto a los otros inconvenientes, que sería lo contrario a las agujas, para mí no son importantes ya que no permitan fusión de ambas articulaciones. Se puede añadir perfectamente una aguja de Kirchner y algunos de hecho vienen ya preparados canulados con una técnica para canularlos, si necesitamos una aguja de Kirchner de forma primero retrógrada y luego anterógrada. Y en cuanto a la fijación temporal de la metatarsofalágica, pues lo mismo, podemos añadir una aguja de Kirchner si es necesario, aunque habitualmente en esos casos, como el que hemos visto antes, solo usamos agujas de Kirchner. Y luego el otro tipo de deformidades que antes hemos dicho, que serían en el plano horizontal y que a veces son más incómodas o más difíciles de corregir. Tenemos diferentes posibilidades. Una de ellas sería la típica osteotomía de Weil con un desplazamiento medio lateral, buscando un poco balancear los ligamentos colaterales y, por otro lado, también enderezar el eje flexo-extensor para que estabilice la deformidad. Pero por sí sola, como hemos visto, igual que una osteotomía de Weil normal sin desplazamiento medial o lateral, tiene un alto porcentaje de dedos flotantes, como dicen los autores que revisaron una serie en este artículo. Otra posibilidad que podemos añadir es jugar con los ligamentos colaterales, es decir, liberar el de la parte contracturada y plicar o tensar el de la parte laxa. Para ello, el único tip sería cuando hacemos la disección de la cápsula o vamos a hacer el abordaje para hacer esto con o sin osteotomía de Weil, separar bien el aparato extensor para visualizar bien toda la cápsula y a la hora de hacer la capsulotomía realizarla más centradita para que nos quede un remanente en cada lado que luego nos permita dar una sutura. Y otro truquito es cuando la suturemos para aplicarla, que es un poco incómodo, dar el punto con una suturita muy fina de 3 o 4 ceros lo más plantar posible para evitar una contractura dorsal del dedo.
Y otra cosa importante en estos casos es, generalmente, estos casos de deformidad crónica, sea en el plano horizontal o porque haya una luxación metarsofalángica, llevan asociada a una rotura de larga evolución de la placa plantar. Si no la despegamos, como en la imagen de aquí abajo a la derecha, con un disector o con un instrumental tipo Mark Lamry, que despeguemos bien la placa de la base del meta, de la cabeza, no vamos a poder reducirlo. O sea que ese paso es importante siempre que hagáis una luxación crónica. Y luego en deformidades más severas, pues ya técnicas un poquito más complejas de transferencia, generalmente con el extensor corto. Esta sería la clásica, coger el extensor corto, seccionarlo lo más proximal posible, pasarlo por debajo del ligamento intermetatarsal del lado contrario a la deformidad, en este caso sería, por ejemplo, para un segundo sobrecruzado, y volverlo a suturar, o una variante que sería con el extensor largo, que me imagino que lo que busca es tener más tendón, más longitud de tendón, hacer lo mismo. Este ya nos permite, en lugar de pasarlo simplemente por debajo del ligamento intermetarsal, tunelizarlo primero por la base de la falange para que sea más efectivo, y este extensor largo lo suturamos al cabo proximal del extensor corto, y el remanente del extensor corto lo suturamos al remanente del extensor proximal largo para que no pierda tanta potencia de extensión, o sobre todo para que no quede un dedo tan atónico. Yo la que utilizo personalmente es esta otra, que es una variante, que lo que hacemos es con el extensor corto pasarlo, como hemos visto, tunelizarlo a través de la base de F1, restituimos el ligamento colateral que esté lesionado y volvemos a tunelizarlo por el meta. No necesitamos tanto extensor. Si tenemos suficiente, podemos suturarlo a la cápsula o al extensor largo ahí donde sale del meta, y si no tenemos suficiente, pues lo fijamos con unos, como veis, con unos tornillitos de biotenodesis muy finos de 2 o 3 milímetros, que se puede fijar o solo en el cuello del meta o en los dos túneles para asegurar más, como son tendones muy finitos, para asegurar más la técnica. Últimamente Artres ha sacado una modificación, que es esta imagen, está sacada de la página de Artres, que veis que añade, como están haciendo ahora con un montón de técnicas ligamentosas, añade un labral tape en este caso, porque un fiber tape sería demasiado ancho. Yo la he hecho muchas veces solo con el extensor, nunca le he añadido el labral tape hasta ahora, y creo que no es necesario si tenemos tendón suficiente. Pero bueno, pues es una alternativa en caso de que tengamos un tendón muy débil o que se nos rompa mientras hacemos la técnica. Tip de esta técnica: a la hora de hacer los túneles, tanto en la falange como en el cuello del meta, no hacerlos totalmente paralelos, sino hacerlos un poco de dorsal a plantar. Es decir, que el tendón en la salida de la base de la falange salga bastante plantar y que en la entrada del meta entre desde bastante plantar, para que el ligamento colateral nos quede más plantar que dorsal. Esto sería un caso, por ejemplo, de esta paciente con esta deformidad severa y de larga evolución. Aquí veis cómo el tendón entra por aquí por el túnel de la falange, pasa por aquí, vuelve a salir por el cuello del meta, que es este, y lo fijamos con un tornillo interferencial a este nivel. Y este sería el resultado. La imagen sobre esta especie de terciopelo rojo me la trajo la paciente, porque es verdad que le costaba creer que después de 40 años de tener los dedos así, que le costaba tanto calzarse, hubieran conseguido quedar alineados. Y este sería otro caso, por ejemplo, muy habitual, supongo que en las consultas de todos, un alux asociado a un segundo sobrecruzado con una rotura crónica de placa plantar, de una desviación en el plano horizontal. Aquí veis la radiografía, una luxación completa, es decir, ya una placa plantar totalmente insuficiente, no hace falta hacerle ningún test, donde le realizaríamos la sutura de la placa plantar y además le añadimos una transferencia del extensor corto para corregir la deformidad en el plano horizontal con este resultado. Esto sería la radiología preoperatoria y la posoperatoria. Y este sería el resultado cosmético funcional al año posoperatorio. Y esto nos sirve de enlace para, ya por último, el último tema, hablar un poco de la placa plantar. No me extenderé mucho porque, aparte que ya se ha hablado en otras ocasiones, daría para otro webinar completo, pero como hablamos de deformidades de dedos centrales o de dedos pequeños, no podemos dejar de hablar, ya que es parte fundamental. Como sabéis, es esta estructura cartilaginosa que veis a la izquierda, de colágeno tipo 1, muy gruesa y muy potente, que es el principal estabilizador de la metarsofalángica,
más del 50% de pacientes con metatarsalgia en el segundo dedo tienen lesión de la placa plantar más o menos grave. Es decir, casi siempre que venga un o una paciente refiriendo a metatarsalgia, sospecharlo y explorarlo. Y estudios en cadáver han demostrado que más del 80% de especímenes sin más, sin saber qué clínica tenían previamente, o el 80% tenían lesiones en su placa plantar. Es decir, que es una patología muy frecuente y muy prevalente. En los últimos años sabéis que hay mucha bibliografía, incluso de compañeros nuestros, nacional, y se le está dando cada vez más importancia. Otra cuestión que sigue controvertida es si debemos repararla o no. Pero sí que sabemos que si no la reparamos o hacemos una técnica alternativa, como hemos hablado, que es la transferencia del flexor extensor, vamos a tener un alto porcentaje de deditos así. Entonces, ¿cuándo estaría indicado reparar la placa plantar? Que quizás es un poco lo que más interesa, porque lo voy a resumir bastante. Hay autores que sabemos que son muy defensores, sobre todo en Norteamérica, de repararla siempre que sea reparable, es decir, cuando haya placa anatómica suficiente para reparar. Quizá esto es un poco exagerado, pero en mi opinión sí que aconsejo reparar la placa plantar en lesiones más agudas o subagudas, es decir, que lleven pues alrededor de hasta 6, 7, 8 meses o máximo un año de evolución. Sobre todo, más tendencia a reparar placas que hacer otras técnicas en pacientes más jóvenes y activos o más exigentes funcionalmente. Y generalmente o siempre vamos asociado a otros procedimientos. Es muy raro simplemente reparar la placa plantar, a no ser que sea una rotura traumática aguda, que vemos pocas. Habrá que reparar o considerar también la causa que ha supuesto la sobrecarga y la rotura de esa placa plantar, sea el hallux valgus, el hallux limitus, la insuficiencia del primer meta. Y siempre asociar una osteotomía de Weil, primero porque para repararla por vía dorsal lo necesitamos y luego también para cambiar un poco, retrasar la zona de carga y que no siga machacándola en el mismo sitio, que ahora será el sitio de la reparación. ¿Cómo la reparamos? Lo pasaremos muy rápido, pero vamos, la técnica, básicamente hacemos la osteotomía de Weil, retrasamos la cabeza, aquí ya no la veis porque está debajo de la diáfisis del meta y la mantenemos ahí provisionalmente con una aguja de Kirchner, como veis en el esquema de la derecha. Ponemos otra aguja en la base de la falange y este pequeño distractor para hacernos el espacio de trabajo. Ahí ya veis la placa, la lesión, que cuando hacemos la distracción se pone más en evidencia. Generalmente le suele quedar, no sé si sea una rotura muy compleja, alguna inserción que acabamos de desinsertar de la base de la falange, normalmente es en uno de los lados. Y cuando ya tenemos la placa bien identificada, le pasamos 2 hileras de suturas. Hoy en día es mucho más fácil con la pinza Mini Scorpion, con el kit que ya tienen algunas casas comerciales preparado para esto. Pasamos 2 hileras. Otra opción es hacerlo con un microsuturelazo, pero vamos, yo utilizo mucho más la pinza Scorpion. Esto es más útil en roturas laterales, como veis aquí en el esquema, cuando queremos dar algún punto adicional, si queremos corregir la desviación en el plano horizontal, pero esto es francamente difícil. Yo prefiero aplicar el colateral, como hemos hablado antes. Luego cruentamos la base de la falange donde estaba insertada la placa, realizamos los túneles en la base de F1 por donde vamos a recuperar las suturas y las recuperamos, como veis en el vídeo, de plantar a dorsal. Una vez tenemos ya las suturas recuperadas en la parte dorsal de F1, que cuando las tensemos nos van a traer la placa a su sitio, pero antes recolocamos la cabeza, hacemos un acortamiento de ese meta de 2, máximo 3 milímetros, la fijamos y una vez fijada sí que tensamos las suturas, vemos que la placa viene a su sitio y el dedo se nos queda reducido y manteniendo el dedo en su posición la suturamos. Y bueno, ya para acabar, simplemente llamar la atención de que en este tipo de cirugía de dedos menores tan importante es la cirugía como las técnicas posoperatorias, como decíamos al principio. Normalmente, puede haber peculiaridades, pero en general se permite la carga inmediata. Nosotros seguimos utilizando un calzado postoperatorio de tacón invertido. Hay estudios que han demostrado que no es esencial, pero lo que sí que tenemos claro es que con este calzado de tacón invertido evitamos la presión en el tercer rocker, porque si no le pones un calzado de tacón invertido, la gente tiende a caminar sin pensar como ha caminado siempre. Y el push-off sobre los metas, pues evitamos esa presión en la parte distal de los metas del tercer rocker de la marcha, ya que caminan como en un segundo rocker con el pie plano. Empezamos los autoejercicios de movilización muy pronto, a las 48-72 horas.
Y a la semana quitamos estos vendajes más aparatosos y ponemos un vendaje más funcional con unas tiras de velcro que el paciente se puede quitar y poner tanto para hacer los ejercicios como para su higiene personal, para la ducha, pero nos mantiene el dedo en posición y evita la flexión dorsal, muy importante, hasta las 3 semanas, a veces un poquito más, y ya les incentivamos para los ejercicios activos de potenciación de flexores y musculatura intrínseca. Y este vendaje funcional, el TAS, lo mantenemos normalmente 4 semanas cuando realizamos suturas de placa plantar 6 en un primer mes, y luego en un segundo mes, donde ya caminan con un calzado deportivo, lo mantenemos nocturno otro mes o 6 semanas. Y todo esto se lo damos en los documentos que tenemos para que se lo miren bien preparatoriamente, lo entiendan, y luego cuando vienen las primeras curas se lo recalcamos, pero el paciente lo ha de tener muy claro. Y nada, simplemente un par de casos rápidos de placa plantar para que veáis que es verdad que da cierta rigidez, pero que da una movilidad más que suficiente. Esto sería los 6 meses posoperatorio. Y esto sería otro caso con una rotura crónica en el segundo y el tercer metarsiano, metatarsofalángicas, un síndrome de segundo espacio con esa divergencia típica, donde reparamos las 2 placas plantares del segundo y del tercero. Esto sería el resultado radiológico y esto sería el resultado clínico al año posoperatorio. Resumiendo todo esto, que es un poco farragoso para llevar a casa, las deformidades de los dedos centrales son muy prevalentes, son puñeteras, a todos nos da pereza, pero no tenemos más remedio que enfrentarnos a ellas, sobre todo si queremos mejorar los resultados en la cirugía de antepié. Muchas veces subestimamos su tratamiento y esto nos lleva a resultados, como hemos dicho al principio, a veces decepcionantes, es decir, con lo bien que nos ha ido el alus, que es donde hemos centrado nuestra atención, y a lo mejor el paciente no está del todo contento por el resultado de los dedos centrales. Hay que tener un buen armamentarium de técnicas donde combinemos fusión interfalángica, sea con agujas caso con implantes endomedulares, yo recomiendo lo segundo, tenotomías o transferencias tendinosas. Hay que valorar siempre, es muy importante, la estabilidad de la metatarsofalágica y corregirla o ante un síndrome de preluxación evitarla. Como hemos visto, ya sea reparando la placa plantar o haciendo una transferencia de flexor a extensor, que por un lado nos estabilizará esa articulación y por otro lado nos evitará el riesgo de dedo flotante. Y con las desviaciones severas en el plano horizontal, acordaros que existen técnicas para recuperar o reconstruir los ligamentos colaterales y mantener la posición de los dedos, que muchas veces no es fácil y no lo logramos. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo a los organizadores, a todos vosotros por la atención y sobre todo al equipo con el que tengo la suerte de trabajar desde hace años y de verdad que es una suerte y os aconsejo a todos que aparte de la pasión que tenemos por esta región anatómica, el trabajar con un equipo motivado y alegre y humano, pues te lo hace muchísimo más fácil. Nada más. Muchas gracias, Xavi. Bueno, me ha parecido interesantísimo, sabía que lo sería. Es un tema que, aunque tú comentabas al principio, ¿no?, que parece que es menor, yo creo que no, los dedos son menores, pero la patología es compleja y difícil de orientar tanto el diagnóstico correcto. De hecho, no nos ponemos de acuerdo ni en el nombre de las deformidades y en cuanto al tratamiento, y lo has estructurado todo de una manera muy clara, aunque algunas técnicas yo no las conocía y me han parecido muy interesantes. Siguen habiendo algunas dudas, que supongo que tú también tienes, porque no tener dudas, bueno, sería como un lujo. De momento no veo que haya preguntas. Podemos empezar a comentar algunos temas. En cuanto a los dedos flotantes de los que has hablado repetidamente, ¿no? A mí también me genera dudas saber si una de las causas que los pueden causar es cuando realizamos la osteotomía de Weil, si el acortamiento es suficiente o si una osteotomía de Weil simple respecto a una osteotomía triple que te acorta y te eleva la cabeza, ¿esto puede minimizar esta complicación?
A ver, es verdad que sigue siendo un poco, no es un tema del todo aclarado. ¿Se me oye, Rosa? Sí, sí, sí. Ah, vale. Y a ver, yo sabes que me gusta este tema, que hago muchas cositas en los dedos y sigo teniendo dedos flotantes. No te voy a decir que no, muchos menos que antes, desde luego, pero sigo teniendo. La osteotomía de Weil es uno de los principales factores que favorece, como hemos dicho, y vamos ahí, veréis en la literatura que hay muchos estudios, tanto en cadáver como in vivo, que lo demuestran, la aparición de dedos flotantes. No por acortar más se mejora, sino al revés, porque en realidad parece que el factor que contribuye mayormente es la abolición del efecto Whiplash por el acortamiento, precisamente, es decir, cualquier osteotomía que hagamos, sea de Weil o no, la de Weil es la más frecuente, que acorte el metatarsiano, nos va a provocar un dedo flotante. Trenca y nuestro compañero Ernesto Maceira hicieron la modificación de la osteotomía, como has dicho, con ese triple Weil, o simplemente modificarla para que la cabeza descendiera más, perdón, no descendiera tanto, y porque eso se pensaba que era uno de los motivos, también Baruch lo decía, pero se ha visto que influye más lo otro. Es decir, aunque intentemos evitar esa traslación del centro de rotación, el dedo va a tender a ser flotante porque pierde primero, muchas veces cuando hacemos esta cirugía ya no hay placa plantar, que son los principales factores, y segundo, aún vamos a inhibir más el mecanismo Whiplash de la fascia y los flexores, que es el otro mecanismo que los mantiene en su sitio. Con lo cual, si ya no había uno que era la placa y además inhibimos el otro, nos va a quedar un dedo flotante, hagamos la osteotomía como la hagamos. No te digo que no a lo que has dicho, que haciendo la osteotomía mediante un triple Weil o un segundo corte de Baruch para que no nos descienda tanto la cabeza, eso pueda minimizarlo, pero no va a ser el factor fundamental. Si queremos prevenir dedos flotantes cuando hacemos una osteotomía de Weil, la mejor fórmula es asociarle o la reparación de la placa o la flexión o la transferencia del flexor extensor según el caso, según lo que esté más indicado. Veo aquí que ahora sí que veo las preguntas. Albert Fernández pregunta si es mejor la artroplastia o la artrodesis y si depende del dedo afecto. Yo prefiero la artrodesis, sobre todo por lo que decíamos, porque la artroplastia o al hacer una tenodermodesis, incluso sin fijación o sin quitar el cartílago de la base de la falange, busca como una unión fibrosa que muchas veces no se consigue y deja una inflamación en la articulación que dura mucho tiempo, que dura meses, que puede molestar o dejar un dedo salchicha así gordito. Prefiero buscar la artrodesis, aunque no siempre se logre. Pero sí que es verdad que depende del dedo afecto. Es decir, hacer una artrodesis como tal es mucho más fácil en un dedo con una superficie ósea más grande, como puede ser el segundo y el tercero, que en un cuarto o en un quinto, que las falanges a veces son tan finitas que es mucho más complicado. Pero vamos, si puedo elegir, yo intento buscar siempre la artrodesis, aunque a veces no se logre y al final quede en una especie de artroplastia fibrosa. Pero sí que cruento las dos articulaciones. Sí, yo también. Es verdad esto que se ha apuntado. Yo tengo especiales problemas con el quinto, que supongo que es por esto, porque los huesos son muy pequeños y tienes poca superficie para dar estabilidad. No hay ninguna solución específica para este dedo, me imagino. ¿O has encontrado algún truco? No operarlo. Ya, no, es verdad, ¿eh? Yo a los pacientes intento no operarlos, pero a veces les duele tanto, insisten y es un problema. Hay otra pregunta, bueno, hay varias. ¿Cuánto tiempo te lleva aproximadamente realizar la transferencia de flexor a extensor? Entiendo que la realizas con alta frecuencia y que la mayoría de las deformidades son rígidas o al menos semirrígidas. Esto lo pregunta Carmen Verdú. Con un poquito de práctica, yo diría que 15-20 minutos. O sea, si es rígida, igualmente vas a hacer bueno, al menos yo, voy a hacer una artrodesis interfalángica, con lo cual es añadir a la artrodesis simplemente cazar el tendón y pasar las bandeletas. Es decir, te puede añadir a una artrodesis interfalángica, añadirle la transferencia, puede añadir 10 minutos. Si vas a hacer solo la transferencia, por ejemplo, un dedo en martillo laxo, donde haces solo la transferencia sin tocar articulación, que es la técnica en sí, ahí sí que te puede llevar 20-25 minutos, que es hacer la incisión plantar, sacarlo, pasarlas. Pero vamos, lo más habitual que es añadir a la fusión interfalángica la transferencia, pues 10 minutos más, 10-15 minutos más. Sacar las banderitas, pasarlas y darles arriba un punto. ¿Y de media cuántos dedos harías? Porque a todos debe ser raro, ¿no? Sí, a todos, que por eso he puesto ese caso, normalmente cuando están todos los dedos afectos hablamos de deformidades más severas y no te metes a hacer
esta cirugía en cada dedo. Además, cuanto más lateral, como hablábamos del quinto, todo más pequeñito, más complicado y peores resultados. Lo más habitual es hacerlo en el segundo, que es el más afecto, como sabemos, a veces segundo y tercero, pero no hago estas técnicas en todos los dedos, de segundo, tercero, cuarto y quinto. Voy a técnicas más básicas, perdona, más clásicas de reducir y poner agujas. También Carmen Bedú pregunta si tienes casos de dedos hipotónicos que se enganchan, se enrollan al meter el pie en el zapato y si los tienes, ¿cómo los solucionas? Sí que he tenido y es complicado. Son complicados por eso digo, lo comentas un poco de pasada, pues son muchas cosas, pero hay que tener cuidado cuando hacemos tan alegremente las tenotomías completas de extensores, que yo también hago algunas y con el banano, y si además le añadimos una capsulotomía, normalmente la gente pues llega a hacer una fibrosis del tendón o que se pega a algún sitio y que da cierta estabilidad, pero hay gente que se le queda el dedo excesivamente hipotónico, como pregunta Carmen, y es un problema, o se quejan mucho y es difícil de solucionar porque, bueno, pues me imagino que nunca he reoperado ninguno por ese tema, he tenido algunos, pero nunca he reoperado ninguno, pues habría que hacer una reconstrucción del extensor para darle un poquito de tono. Por eso, pero lo que sí que recomiendo es no hacer capsulotomías y tenotomías completas, así sin mucho sentido y sin pensar en las consecuencias. Por eso también la técnica que he puesto de prefiero alargarlos, que luego él se va a ir regulando y va a hacer más fibrosis, que seccionarlos completamente, los extensores. Si haces la sección más distal sobre la articulación o más proximal, ¿esto da más o menos dedos hipotónicos? ¿O por el tipo de aparato extensor que hay de un nivel a otro? Yo creo que sí. Sobre todo cuando haces la tenotomía asociada a la capsulotomía, sobre la articulación metasofalángica, que te cargas todo, ahí es cuando creo que hay más riesgo de dedo hipotónico. Yo prefiero hacer la tenotomía más proximal, porque además, como la suelo hacer por deslizamiento, como ese vídeo que he puesto, el tendón es más cordonal y las bandeletas están más separadas y es mucho más sencillo. Entonces, nada, hago una mini incisión de 2 milímetros, lo justo para meter un mosquito y sacar el tendón fuera, y le hago los dos semitendones y que deslice. Sergio Tejero nos pregunta ¿cómo solucionas una sobrecorrección de un transfer de flexor a extensor? O sea, entiendo que una sobrecorrección se refiere a que quede el dedo en excesiva flexión. Flexión plantar, ¿no? Sí. Solo me ha pasado una vez, que he puesto el caso ahí, y lo que le hice fue una tenotomía completa y dejar un dedito de trapo, pero que por lo menos no tenía la hiperpresión sobre el pulpejo. Claro. Enrique Navarrete pregunta sobre el manejo postoperatorio. ¿Hacéis vosotros las curas y cambios de vendajes? ¿Tenéis enfermería especializada o lo dejas en manos de los pacientes? Lo hacemos nosotros. Antes, bueno, hace años las hacía yo personalmente. Hace ya un tiempo que no me da, el tiempo no da abasto, y lo que sí que tenemos es personal especializado, que o sea, cuesta entrenarlos, es decir, cuando llegan, nosotros en concreto tenemos 2 podólogas en la unidad, que aparte de hacer de podólogas nos hacen los posoperatorios, y hay que enseñarles, y no solo enseñarles a hacerlo técnicamente, sino que lo entiendan, qué es lo que buscas y el por qué, para que lo hagan con sentido. Y cuesta que aprendan a lo mejor, o sea, enseñarles un poco los detalles, estar encima de ellas y hacerlos tú con ellas durante 1 mes o 2, pero luego vale la pena, porque es mucho trabajo y que al final no te da la consulta para hacerlo tú de todos los pacientes. Pero sí que es muy importante. Y aún así lo supervisamos, ¿eh? Lo hacen ellas, pero me llaman y me asomo un momento y lo hacen supervisadas. Sí, realmente es muy importante conseguir esto para que todo fluya mejor, ¿eh? Ainhoa Arias nos pregunta sobre los dedos flotantes. ¿Crees que tiene algo que ver, algo de influencia al realizar el abordaje transversal o longitudinal al realizar la osteotomía de Weil? ¿Es indiferente? ¿Cuál es tu elección? No creo que el abordaje tenga nada que ver. La piel, me refiero en sí, la piel en sí. Yo solo hago el abordaje transversal cuando en deformidades muy severas quede trabajar por 2 motivos. Una, porque tengo que trabajar en todos los dedos y es mucho más cómodo para trabajar y más práctico. Y además porque trabajo en serie. En lugar de hacer un dedo, luego irme al otro y luego irme al otro, hago pues todos los abordajes, todas las tenotomías, todas las capsulotomías, todas las osteotomías, voy haciendo como en serie. Y luego, porque como sé que voy a cortar bastante los metas, la piel no me va a dar problemas luego para suturar. O sea, que solo lo hago en esos casos, pero no creo que tenga
que tenga importancia en el dedo flotante. Yo creo que es más lo que hemos hablado antes, sobre todo el acortamiento que estás inhibiendo el windlass. Juan Pablo Portales pregunta cuál es tu opinión sobre la artroplastia de resección tipo Clayton de las cabezas metatarsales o cuáles serían las indicaciones o contraindicaciones para este tipo de procedimiento. Yo no la hago y de hecho no le puedo contestar porque no la he hecho nunca, pero no creo que sea una buena técnica. Así como las cabezas sí que a veces están afectadas y no tenemos, cuando no hay cabeza y no hay cartílago, no tenemos más remedio que quitarlas, las bases de las falanges generalmente están bien y no creo que haya necesidad de quitarlas. Estás desestabilizando aún más porque además estás quitando justo lo que estamos hablando, la inserción de la placa plantar y los fascículos terminales de la fascia que se insertan ahí, pues como cuando se hacía el Keller Brandes. Los estás quitando, con lo cual nunca lo he hecho. Yo creo que no es creo que hoy en día no es hay técnicas mejores, vamos. María del Mar Santas Pérez pregunta, si hacemos la transferencia de flexor, ya no podemos hacer los dedos en martillo con anestesia local. ¿Qué anestesia utilizas? Bueno, la verdad es que yo no utilizo local en el dedo, salvo para las mazas, para la distal. Entonces hacemos bloqueos en el tobillo. Y también es verdad que es, bueno, al menos, por lo menos, no sé si es por la patología que veo o por qué, pero yo es muy raro que haga solo un dedo en martillo. Normalmente en el pie siempre haces más cositas. Entonces con anestesia en el dedo, ya te digo, anestesia troncular en el dedo, solo hago los dedos en maza y si es un dedo en garra, martillo, donde hay que hacer más cosas, una transferencia o hay que asociar una lux, pues es con bloqueos más proximales. Y de todas formas, salvo por... Claro, lo que no podrías es, no, estaba pensando que quizá con una troncular sí que se podría hacer, lo único, claro, sería la isquemia, que no le puedes poner el anillito de isquemia en la base porque no puedes manipular el tendón. Pero sin isquemia o en técnica Wallan sí que se podría hacer perfectamente. Sí. Antonio Fernández dice si pregunta, ¿tienes más problemas vasculares contra la transferencia de dedos blancos al soltar la isquemia? Pues mira, eso no lo he comentado en las complicaciones, que es otra de las complicaciones descritas, frecuentes. Yo creo que no es tan frecuente si eres un poco cuidadoso, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. Y no sé decirte, pero sí he hecho, yo qué sé, no sé, 400, 500, 1000. Solo he tenido una complicación grave isquémica de un pulpejo que se me quedó negro y tuve que acabar haciéndole una amputación parcial a nivel de la interfalángica distal y una regulación del muñón. Afortunadamente fue solo el pulpejo, pero bueno, fue un caso desagradable de muchísimas. Y lo que sí que es frecuente es que eso también es importante comentarlo, o sea, que agradezco esta pregunta, que cuando quitas la isquemia a veces tardan unos minutos en revascularizar. Y entonces no quitar la isquemia pronto, una vez has bajado la isquemia, no dejar el manguito puesto, también porque a veces inhibe el retorno venoso, entonces quitar rápidamente el manguito de la pantorrilla y luego quedarte vigilando hasta que veas que recupera totalmente. Nunca me ha pasado tener que sacar agujas, tener que deshacer la transferencia porque no ha recuperado. O sea, en minutos siempre recuperan. Yo creo que no recuperen y quede isquémico es rarísimo. Y ya te digo que solo me pasó una vez hace años y la verdad es que es desagradable. Sí. Jorge Enrique Martínez pregunta, ¿has tenido complicaciones con los implantes intramedulares para artrodesis metatarsofalángica? ¿Cómo lo has resuelto? A ver, complicaciones. ¿Es artrodesis metatarsofalángica? No, bueno, supongo que se refiere a interfalángica, entiendo, ¿no? Interfalángica. Sí, me parece que se refiere a interfalángica proximal. Sí. Complicaciones ninguna de poner, no he tenido infecciones, no, sí que he tenido complicaciones para sacarlos. Por eso he dicho, también es que no me quería extender tanto, que mi preferencia ahora es fijación endomedular más que aguja de Kirchner, por muchos motivos y además creo que hay una diferencia, es verdad que es más caro, pero hay una diferencia abismal. Y dentro de la fijación endomedular, los de PIC, porque sí que he tenido que sacar 2 o 3 metálicos, que los he usado muchos años, los diferentes, he usado el Smart Toe, he usado el Pro Toe, he usado el Hammer Toe, y cuando hay que sacar uno metálico, que además hay algunos que se integran mucho, es un drama, porque no lo puedes sacar, se integra mucho al hueso, no puedes traccionar de la falange distal, tienes que hacer como una especie de osteotomía circunferencial hasta que consigues movilizarlo. Muchas veces acabas intentando con la sierra seccionar el implante, a pesar de que es metálico, y luego sacar un trocito por cada lado.
Sobre todo el SmartToE, este de memoria que se expande, es muy complicado de sacar. Y afortunadamente solo he sacado, eso solo me ha pasado 2 o 3 veces que ha sido complicado sacarlos, pero vamos, complicaciones serias en el sentido intraperiooperatorias o infecciones o eso no. Sí, realmente a mí me ha costado decidirme por estos implantes por el problema de la retirada, porque siempre pensaba, esto puede, me parece bastante buena idea esto de los reabsorbibles si no dan problemas inflamatorios, que parece que no los has comentado, ¿no? Bueno, pues estamos acabando el tiempo y muchas gracias por tu aportación. Creo que ha sido interesantísimo, además ha generado muchas preguntas entre los asistentes. Todos tenemos preguntas y dudas y creo que es una patología como tantas otras que todavía está en evolución, ¿no? Que todavía no tenemos claro hasta dónde podemos llegar con las correcciones ni a qué niveles y que daría para 1 hora más o más para abarcar todos los temas, pero por desgracia lo tenemos que dejar aquí. Hay temas sobre placa plantar y esto que me gustaría haber comentado, pero no tenemos más tiempo. Y bueno, podemos ampliarlo. Sandra, creo que apareces. Ahora me oís, ¿verdad? Bueno, yo quería agradeceros a los dos, sobre todo a Xavi por este trabajazo para esta charla que ha sido, bueno, superior, y a Dra. Busquets por esta moderación que ha sido muy buena, a los asistentes por las preguntas y por estar aquí con nosotros, y sobre todo a Cuña Fombona, que, bueno, que gracias a ellos nos facilitan esta plataforma en la que poder hacer estos webinars y luego pues tenerlos grabados y poderlos ver desde la página de la SEM, que os invito a todos a que la visitéis porque tienen muchas cosas. Y bueno, en principio yo simplemente os quería recordar cuál es el próximo webinar, que será, el título es Roturas agudas y crónicas de Aquiles, técnica de Dresden, casos y detalles técnicos, y el ponente será Guillermo Arrondo de Buenos Aires, Argentina. Me toca a mí moderarla, así que bueno, seremos menos aquí en la página, en la pantalla inicial. Y bueno, nuevamente a Xavi, muchas gracias por la ponencia y bueno, no sé, si queréis decir alguna cosita más vosotros. Pues no sé, Muchas gracias a vosotras. Y hasta el próximo webinar. No he dicho la fecha, el 27 de abril a las 8:30, perdón. Muy bien, Pues de acuerdo, pues nos vemos allá. Buenas noches. Gracias.